Bueno, muchachos, este video es para ver si les puedo ayudar un poquito con el desarrollo del instrumento de medición sumativa. Se enfoca en polígonos regulares, en eso es lo que se enfoca y básicamente es en la última guía que se desarrollaron, que ustedes estuvieron entregando en estos días. El primer ejercicio dice, Michael quiere construir una casa en forma octagonal, de tal forma que todos los lados midan iguales. Además, Michael quiere que cada lado de la casa mida 10 metros y con una apotema de 3 metros. ¿Cuál sería el área y el perímetro de dicha casa? Más o menos esta es la distribución de la casa, eso es lo que tenemos por ahí. Al decir de que Michael quiere que todos los lados midan iguales, pues, precisamente me están hablando que es un polígono regular. Y cuando me dice octagonal, pues quiere decir que son 8 lados, ¿verdad? Este ejercicio se enfoca a algo de lo que nosotros estuvimos haciendo en la guía. Por ejemplo, acá, estos ejercicios me daban el nombre del polígono, me daban lo que mide cada lado y me daban la apotema. Para yo poder decir cuál es el perímetro y cuál es el área, pues yo tenía que desarrollar ciertas fórmulas. En el caso del perímetro, la fórmula era n por L. ¿Qué significa n? La cantidad de lados. ¿Qué significa L? Lo que mide cada lado. En el caso del área es perímetro por apotema dividido entre 2. Si a mí me dicen, por ejemplo, un dodecágono de 11 centímetros de lado y una apotema 16 centímetros, dodecágono significa que tiene 12 lados, que mide 11 centímetros de lado, es decir, que L es 11, y con una apotema de 16. Esos son los datos que me están dando. Quiero el perímetro, n por L, es decir, 12 por 11, 132. Eso sería el perímetro. Ahora, quiero el área. Entonces en el área sería perímetro, que son 132, los que acabamos de encontrar, por la apotema, que la apotema en este caso sería 16 dividido entre 2. 1056. Ahora, como en el perímetro estábamos hablando de centímetros, entonces aquí sería 132 centímetros y en el área serían centímetros cuadrados. Y esto es encontrar área y perímetro. Eso es lo que tendrían que hacer por acá. Pero aquí obviamente no estamos hablando en centímetros, sino de metros. Y los datos varían un poquito, pero es aplicar el mismo proceso. El segundo ejercicio dice, determine la medida de el ángulo interno, ángulo central, número de diagonales totales de un icoságono regular. Entonces, obviamente, pues aquí en esta parte vamos a escribir lo que es la fórmula que voy a utilizar. Por aquí voy a colocar el procedimiento y por aquí voy a colocar lo que es la respuesta. Algo muy parecido hicimos nosotros en la guía, en donde decía determine la cantidad de diagonales de un icoságono, fórmula, procedimiento, respuestas, o determine la medida del ángulo interno, el ángulo central, el ángulo externo de un hexadecágono. Igual, era el mismo proceso, teniendo en consideración las fórmulas que a ustedes se les da en la guía. Si quieren encontrar el ángulo central, 360 entre n, recuerden que n es la cantidad de lados, aquí lo dice, número de lados. Si quieren encontrar ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n. Suma los ángulos internos, externos, 360 entre n también, es la misma del ángulo central. Perdón, la suma sería 360. El ángulo externo es 360 entre n. Bueno, y aquí tienen todas las demás fórmulas que ustedes pueden utilizar. Entonces, esas son las fórmulas que ustedes van a utilizar. De igual manera, en la misma guía vienen algunos ejemplos de cómo encontrar el ángulo interno, el ángulo central, diagonales totales. eh, Aquí viene el proceso, viene la fórmula, viene el proceso, viene la respuesta. Aquí viene un ejemplo precisamente donde ustedes tienen que encontrar el ángulo interno, el ángulo central, el número de diagonales, pero de un nonágono. Nonágono significa 9 lados. Si la fórmula del ángulo interno es 180 n menos 2 entre n, sería 180 9 menos 2 entre 9. Si el ángulo central es 360 entre n, entonces sería 360 entre 9. Si la fórmula de diagonales es n por n menos 3 entre 3, n menos 3 entre 2, pues entonces sería 9 menos 3 entre 2. Y de esa forma voy a obtener cada uno de los procesos que me están solicitando. El tercer ejercicio, y uno de los más
digámoslo así, complicadillos, porque estuve viendo que en las guías tuvieron muchos problemas con este tema. Es un resumen absolutamente de toda la guía de mayo, en donde tienen que aplicar ley de senos, aplicar las fórmulas que tenían que aplicaron en los anteriores ejercicios. O sea, aquí hay un contexto absolutamente de toda la materia. Por ejemplo, Laura tiene un terreno de forma de dodecágono regular, el cual lo desea cercar para meter ganado. Ayudemos a Laura a calcular cuál sería el perímetro del terreno que desea cercar y cuál sería el área del terreno que desea utilizar si cada lado mide 50 metros. Vamos a utilizar este caso, que es uno de los ejemplos que viene ahí en la misma guía. Me dice determine la medida del radio, apotema y área de un polígono. Me dan el polígono, me dicen que cada lado mide 48. Ese polígono podemos ver que tiene 5 lados. Entonces, para yo poder encontrar perímetro no hay problema. Lo único que necesito es la cantidad de lados y lo que mide cada lado, que ambas cosas las tenemos. Pero para encontrar el área yo necesito encontrar la apotema, cosa que todavía no la tengo. Entonces tendría que calcular la apotema. Y la apotema hay que calcularla para después poder encontrar lo que es el área del polígono. Entonces, más o menos me voy a guiar con esto. Tengo que es un pentágono que tiene 48 lados, 48 centímetros de lado, cada lado mide 48, y realizo un dibujo, independientemente de la figura, la cantidad de lados, yo me puedo guiar siempre con un dibujo como este. Esta parte que está en rojo es lo que nosotros llamamos apotema, la que está en azul se llama radio. En dado caso, por acá tengo también otro radio. El radio siempre va a ir del centro a uno de los vértices, entonces tengo dos radios. Esto que está aquí, este angulito que estoy señalando aquí de azul, es lo que nosotros llamamos como ángulo, es la mitad de un ángulo interno. Y este otro que tengo aquí en la parte de arriba sería la mitad de un ángulo central. Entonces yo para poder aplicar este ejercicio tengo que saber las fórmulas del ángulo central o el ángulo interno, cualquiera de las dos, no hay ningún problema en ese sentido. En el caso del pentágono, yo quiero encontrar la del ángulo central, sería 360 entre n, como son 5 lados por ser un pentágono. De esa forma encontraría el ángulo central, que sería 72. Eso sería el valor del ángulo central. Todo el ángulo, todo esto sería 72. Pero yo no quiero todo, yo quiero solamente la mitad, es este valor de acá, solamente ese valor de ahí. Por lo tanto, yo lo que hago es dividirlo entre 2. Ese 72 lo divido entre 2 y me da 36. Automáticamente ya este valor de este ángulo sería 36. La apotema es lo que yo quiero encontrar. Eso es lo que yo quiero encontrar. Ahora, si este ángulo mide 36, este mide 90, porque siempre la apotema me va a formar un ángulo 90, automáticamente yo puedo saber cuánto mide este otro ángulo. ¿De qué manera? Bueno, los 90 se los suma a los 36, que es el ángulo que acabamos de determinar. En el momento que yo hago eso, eso me da 126. A 180 le resto 126, eso me daría el valor del ángulo que estamos tratando de encontrar. 54 sería el valor de este ángulo de aquí. Ahora, sabíamos que cada lado mide 48, pero al aplicar la apotema divide el lado a la mitad, es decir, la mitad de 48 sería 24. Tengo un lado, tengo dos ángulos o los tres ángulos específicamente y quiero encontrar la apotema. Entonces aplicamos ley de senos. La apotema entre el ángulo opuesto, que en este caso el ángulo opuesto sería el 54, es decir, sen de 54 va a ser igual al lado, que sería 24, entre sen del ángulo opuesto 24, que sería el 36. Entonces vean que aquí estamos aplicando ley de senos. Este sen de 54 lo voy a pasar al otro lado y a la hora que lo paso al otro lado me va a pasar a multiplicar. ¿Y por qué a multiplicar? Porque el sen de 54 está dividiendo al apotema. Entonces al trasladarlo de un lado a otro pasa a ser lo opuesto o lo inverso. En este caso pasaría a ser lo inverso. Lo inverso de una multiplicación, de una división, es una multiplicación. De esa forma vamos a encontrar o vamos a determinar que el valor del apotema sería
33,03. Ahora, ya tengo la apotema. El perímetro se puede encontrar muy fácilmente. ¿Y por qué necesito el perímetro? Porque recuerden que para encontrar el área, la fórmula es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces necesito encontrar el perímetro, que es la cantidad de lados por lo que mide cada lado. En este caso, la cantidad de lados son 5 y lo que mide cada lado son 48. 5 por 48 me va a dar precisamente el valor del perímetro del terreno, o en este caso de la figura 2 sería 240. Quiero el área, ok, ahora sí. El área es igual a 240, que es el perímetro, por la apotema que lo acabamos de encontrar, que es 33,03, y lo voy a dividir entre 2. De esa forma, yo voy a encontrar el área, que sería 3963,6. Eso sería el área. Y eso es lo que tendrían que hacer ustedes en este ejercicio. Porque dice, determina el perímetro y determina el área. En el caso del perímetro no hay mucho que hacer. Tenemos lo que ocupamos, la cantidad de lados y lo que mide cada lado. Pero para encontrar el área necesito la apotema. Tengo que encontrar la apotema y la apotema la voy a encontrar con ley de senos. Es recomendable que realicen un pequeño dibujillo como el que yo acabo de realizar ahorita y que con base a eso ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Y eso sería lo que ustedes tendrían que desarrollar como instrumento de medición sumativa. Espero que este video les haya ayudado y les sirva bastante para el desarrollo de sus trabajos.